Le agradecemos muchísimo al doctor Javier Baños, abogado de, la verdad, renombradísima trayectoria, para ayudarnos a debatir un poco lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? El gusto es mío, ¿eh? Saludos ahí a Julián, a todo tu equipo de producción y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo hoy escuchaba a muchos especialistas, ¿no? Obviamente, que planteaban que los delincuentes no nacen, se hacen, pero que si tu padre te pone en una banda a robar desde chico, te pone a posar con armas, etcétera, no tenés mucha posibilidad tampoco de elegir qué va a pasar en el futuro, ¿no? No puedes ni decidir tu propio futuro. En este contexto, ¿no? ¿Qué pensás con toda tu vasta carrera, trayectoria profesional sobre casos como este, ¿no? Tan extremos y la baja de edad de imputabilidad? ¿Resuelven el problema de fondo? ¿Es lo que necesitamos? ¿Qué pensás? A ver, Agustina, separo dos cuestiones que se podrían diferenciar. Sí. Uno, lo que tiene que ver con la inimputabilidad o la imputabilidad de los menores. Actualmente lo que rige es la ley 22.278, que básicamente lo que hace es crear una ficción legal en cuanto a que considera que los menores hasta los 15 años, es decir, hasta que no hayan cumplido los 16 años, son inimputables. ¿Qué es la inimputabilidad? Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, la imputabilidad en realidad es la capacidad psíquica de ser culpable. La culpabilidad es el último eslabón de la teoría del delito, es decir, el último requisito que tiene que tener una conducta para poder ser considerada delictiva y, por lo tanto, para que se pueda imponer una pena. Claro. O sea, que vos cometés un delito y entendés que efectivamente es un delito y que tus acciones tienen consecuencias que efectivamente devienen en un mal para alguien. Te lo explico así. El delito es un injusto, algo que es contrario al ordenamiento jurídico, pero además que es reprochable a su autor. Claro. La culpabilidad tiene que ver con la reprochabilidad. Claro. Y la imputabilidad, lo que es en dogmática, es la capacidad psíquica de una persona para poder ser culpable. Es decir, la capacidad psíquica que tiene un sujeto para que vos le puedas reprochar esa conducta. Claro. Sí. Para que vos se la puedas reprochar, lo que entiende la dogmática es que, primero, esa persona tiene que haber comprendido que lo que hace está mal, es decir, tiene que comprender la antijuridicidad de su conducta y además tiene que tener un cierto ámbito de libertad para dirigir las acciones conforme a eso que se comprende. Y la imputabilidad justamente es la capacidad psíquica para eso, es decir, la capacidad psíquica, primero, de comprender la criminalidad y segundo, de poder dirigir las acciones conforme a esa comprensión. Claro. ¿Qué pasa? La ley de responsabilidad penal juvenil, la ley 22.278, lo que crea es una ficción legal. Dice, la persona que no cumplió 16 años, en rigor no tiene esa capacidad psíquica, es decir, no puede comprender o bien no puede dirigir las acciones conforme a eso que comprende. Es una presunción legal que no admite prueba en contrario. En algunos casos puede ser correcto esto y en otros casos la verdad que no. Además, la ley de menores autoriza al juez, incluso cuando el menor tiene entre 16 y 17 años, a poder reducirle la pena a la escala de tentativa de un tercio a la mitad o incluso a sobreseerlo. Pero también el Código Penal, a partir de la ley 25.767, introdujo un agravante a las figuras delictivas. Cuando un delito es cometido con la participación de un menor, se le agrega en la escala penal un tercio tanto del mínimo como del máximo. Pero insisto, vos recién lo decías muy bien, Agustina, esto que tiene que ver con la imputabilidad de los menores, con una ley de cambiarlo de 14 años, 15, 16, en realidad es un fenómeno coyuntural. Acá hay un problema de raíz mucho más profundo, mucho más de base, y que tiene que ver con lo que se está viviendo en la República Argentina. Claro. Mira, yo justamente cuando me llamaron de tu equipo de producción para hacer la nota, extraje de la página del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires las estadísticas, las últimas escuchen estos datos, porque las estadísticas son tremendas. Las últimas estadísticas que están publicadas, vos fíjate, porque se publican a año vencido, todavía no están las del 2025, las últimas que tenemos son las del 2024. Hay un montón de delitos, lo tengo acá, ¿no? Pero bueno, básicamente la estadística habla de 2.900 homicidios cometidos solo en la provincia de Buenos Aires. No estamos contando el interior, no estamos contando la ciudad autónoma de Buenos Aires. En todo el 2024.
el resto de las provincias. 2024, y estoy seguro que cuando agarremos la del 2025 es imposible que baje esta estadística, porque desde hace más de 20 años que vienen siempre subiendo, aunque a veces suben más, a veces suben de una manera un poco menos pronunciada, pero siempre suben. 2.900 homicidios que, es cierto, estoy contando dentro de esos homicidios los dolosos y los homicidios imprudentes. 20.000 abusos sexuales denunciados solo en la provincia de Buenos Aires. Imagínate todo lo que no se denuncia. Totalmente. Más de 100.000 amenazas, 110.000 lesiones, 340.000 entre hurtos, robos y robos calificados, como por ejemplo los robos con armas. 25.000 daños a la propiedad, más de 43.000 de otros delitos contra la propiedad, más de 30.000 defraudaciones y 80.000 causas iniciadas por narcotráfico. Es decir, ese es el estado de situación ahora, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Es tremendo, Javier. Solo en la provincia de Buenos Aires. O sea, no incluye el resto de las provincias, con lo cual esto por lo menos hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Vos fijate, estamos hablando de 3.000 homicidios al año. En la guerra de Malvinas, una guerra contra una potencia de la OTAN, murieron aproximadamente 750 soldados. La mitad de los cuales en un hecho de absoluta violación a las reglas del derecho internacional, que fue un crimen de guerra, como el momento en que se hundió el crucero Ara General Belgrano. En ese hundimiento del crucero Ara General Belgrano murieron la mitad aproximadamente de los soldados que después murieron combatiendo en zona de combate durante el conflicto bélico. Es decir que durante la guerra, sacando el hundimiento del barco, murieron 350 personas. Acá estamos hablando, solo en la provincia de Buenos Aires, cerca de 3.000 muertos al año. Es decir, estamos hablando de una situación de 10 guerras contra una potencia de la OTAN. Entonces esto no se puede solucionar poniendo cámaras, comprando más patrulleros o haciendo más cárceles o coyunturalmente bajando la edad de la inimputabilidad de un menor. El problema es mucho más de fondo, mucho más de raíz. No es un problema coyuntural, hay un problema estructural, y es que la verdad no están funcionando ninguna de las instituciones de la República. Es un problema... Por eso vos lo que planteás es que el problema es muy profundo, bastante más profundo de lo que tal vez uno piensa, y por eso lo que planteás es que la baja edad de imputabilidad tal vez es una respuesta a la coyuntura actual, pero en la profundidad hay que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Digo, ¿por dónde hay que arrancar? Y, a ver, Agustina, vos no podés vivir en un país donde hay 10 millones de indigentes o el 50% de la población está desocupada, subocupada o abajo de la línea de pobreza. No podés dejar que el Estado vaya abandonando lugares como las, entre comillas, villas miseria, los barrios de emergencia y bolsones de pobreza, donde la policía ni siquiera puede entrar o no quiere entrar, con lo cual vos estás abandonando a esos niños, a esa infancia, a caminar por arriba de basurales. Javier, sí. Y si hablamos de la reforma del Código Penal, el agravamiento en las penas, ¿crees que esto podría ayudar a la reducción de todos estos crímenes que mencionabas? A ver, Juliana, te vuelvo a repetir. El problema lo estamos tratando como si fuera un problema de delincuencia común, y no es un problema de delincuencia común. Basta con escuchar, además de esto que estoy diciendo, de los 10 millones de indigentes, el 50% de personas que viven abajo de la línea de pobreza, y que no tiene nada que ver con un gobierno, con el gobierno actual, ni con el gobierno anterior, ni con el gobierno anterior al anterior, sino que es un problema estructural que viene de arrastre de todos los gobiernos, porque el gran ausente en todas las políticas de Estado que se han llevado adelante, si es que podemos hablar de políticas de Estado, es la falta de educación. Esto es un problema. Claro, pero son cambios que llevan muchísimo tiempo y van más allá de las gestiones, ¿no? Y creo que hay una respuesta coyuntural que se está planteando, que hay un debate que estamos preguntándote y queremos saber tal vez sobre ese punto cuál es tu posición. Mi posición es que claramente, por más que cambies la ley, por más que cambies el Código Penal, por más que aumentes hasta la pena de prisión perpetua al delito de hurto simple, no vas a terminar con el delito. Te alcanza nada más, mirá, hacé esta prueba de ensayo y error, escuchá la letra de las cumbias villeras. Había una tesis doctoral
de una profesora, que ahora no recuerdo el nombre, que decía delito o protesta social. Si vos escuchás las letras que se escuchan en la cumbia villera, en las villas miserias, en los barrios de emergencia, están directamente promoviendo que se salga a matar, que se salga a robar, que se salga a violar. Cuando vos tenés la mitad de la población que piensa de una manera y la otra mitad que piensa de otra manera diametralmente opuesta, no tenés un problema de seguridad común, tenés un conflicto social muy, pero muy serio. Obviamente que quizás si necesitas cárceles porque no tenés lugar para meter a los presos, tenés que construir una cárcel y quizás en algún caso puntual sea la solución bajar la edad de la imputabilidad de un menor de edad. Se entiende que claramente es un problema multifactorial y como todo problema multifactorial, las respuestas también deben ser multifactoriales. Y ahí te quiero preguntar otra cosa, pero ¿me das un segundo que tengo información de último momento? Por supuesto. Gracias. Información urgente a esta hora con Juan Parrondo. Juan, recién el reporte sobre Bastián, pero si bien son casos distintos, en definitiva, digo, volviendo a lo que hablábamos recién, hay un punto, ¿no?, en común tal vez entre ambas historias que obviamente tiene que ver con las responsabilidades de los padres sobre los menores, porque hablábamos al inicio de la nota con vos, Javier, sobre la responsabilidad de los padres de este nene, porque la verdad que era un nene de 12 años que salía a delinquir, que termina ahora falleciendo, pero evidentemente había, ¿no?, una responsabilidad, me parece, ahí de los padres. Y ahora, digo, en el caso Bastián, que no tiene nada que ver, pero digo, hay un padre que está imputado obviamente por lo que ocurrió con su hijo, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿los padres finalmente pueden tomar responsabilidad por lo que termina ocurriendo con sus hijos, ya sea en el caso de imputabilidad de un menor que delinque o, bueno, en este caso, por supuesto, el caso muy puntual de Bastián, ¿no? Pero hay como un punto de unión ahí que lleva a los padres. Agustina, yo veo el punto de unión que estás mostrando, comparto absolutamente lo que estás señalando. Y el punto de unión es muy claro. En las dos situaciones lo que estamos viendo es, como decía Carlos Santiago Nino, un gran jurista argentino que ha llegado incluso al máximo tribunal federal de este país, que decía que este es un país al margen de la ley. Claro. Es decir, esa propensión suicida que tenemos los argentinos a incumplir los pactos, a violar las reglas, a violar las normas legales, a vivir al margen de la ley, como decía Carlos Santiago Nino. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y primero con educación, con cultura. Hay dos Argentinas que están enfrentadas, que están contrapuestas. El que quiere vivir de acuerdo con las normas y el que quiere vivir al margen de la ley. Claro. Entonces, si vos a esto le sumás una cantidad aproximada de 10 millones de indigentes, un montón de villas miseria, de barrios de emergencia, de barrios muy precarios, 50% de pobres o de gente viviendo bajo la línea de pobreza, la policía cobrando sueldos paupérrimos, que no está preparada, que no tenés policías ni fuerzas de seguridad de calidad, un poder judicial completamente desbordado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado acaba de resolver 45.000 expedientes y tenemos 3 jueces no te y 30% de los jueces. A ver, con una mano en el corazón, Agustina, ¿cuántos segundos le pudieron haber dedicado cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo a resolver 45.000 expedientes? Es lo que vos decías recién, es multifactorial, ¿no? El problema es multifactorial y por ende la respuesta debiera ser, obviamente, multifactorial. Por supuesto, ¿no? Agustina, no es una causa que genere un efecto. No es que la inimputabilidad va a solucionar el problema de la seguridad o el aumentar las penas va a solucionar el problema de la seguridad. Claro. Hay mucho más por hacer. Hay que cambiar todas las instituciones, hay que hacer de nuevo el país, hay que volver a reformular, hay que primero tomar conciencia de la seriedad y de la gravedad de la crisis que estamos atravesando y después sentarnos a trabajar seriamente, generar puestos de trabajo, generar educación, generar industria, ocuparse de los pobres, de los bolsones de pobreza, de los menores, de los más vulnerables, es decir, generar las condiciones para que el país pueda desarrollarse de manera integral. Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Fuertísimo, pero clarísimo y contundente también, ¿eh? Javier, te agradecemos muchísimo por el contacto, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Agustina, Juliana, un gran cariño a vos y a toda la producción y a toda la audiencia. Gracias, un gran abrazo. Y ahora vamos con Mauricio Zabalza desde Nueva York. Ola de frío, queremos ver cómo están las calles de Nueva York. Mauri, pobrecito, Mauri. La cantidad de nieve que hay.